Viernes por la mañana, Jerusalén, año 33 d.C. Un soldado romano se despierta sin saber que este será el día más importante de su vida, y también el último día de su vida anterior. Su nombre probablemente era Longinus, aunque los evangelios no lo mencionan. Era un centurión experimentado, veterano de muchas batallas, acostumbrado a la violencia y a la muerte. Para él, la crucificación era solo otro día de trabajo. Había recibido órdenes claras: ejecutar a 3 criminales. Uno de ellos, un tal Jesús de Nazaret, acusado de sedición contra Roma. Un caso más entre cientos que había manejado durante su carrera militar. Pero algo iba a ser diferente ese día. Algo que cambiaría no solo su vida, sino su eternidad. Mientras preparaba su lanza y supervisaba a sus soldados, Longinus no tenía idea de que estaba a punto de participar en el evento más significativo de la historia humana. No sabía que el hombre al que torturaría esa mañana era el mismo que, horas después, lo transformaría para siempre. ¿Qué pasó exactamente durante esas horas cruciales? ¿Cómo un soldado entrenado para matar se convirtió en seguidor del hombre que había ejecutado? ¿Y cuál fue el precio que pagó por esa transformación? La historia de Longinus es una de las más impactantes de toda la Biblia. Es la historia de cómo la gracia puede alcanzar incluso al corazón más endurecido. Y es la historia de cómo un momento de revelación puede cambiar un destino eterno. Bienvenido al canal La Respuesta que Buscas. Hoy vamos a descubrir la historia del soldado que torturó a Jesús y cómo su encuentro con la cruz lo llevó de la oscuridad a la luz y de la vida a una muerte que se convirtió en victoria. Si estás listo para descubrir cómo la misericordia de Dios puede transformar incluso la vida más perdida, demuéstralo dando like a este video y suscribiéndote para no perderte historias que pueden cambiar tu perspectiva sobre el perdón y la redención. Para entender la magnitud de lo que sucedió ese día, necesitamos conocer quién era realmente este soldado. Longinus no era un novato, era un centurión, lo que significaba que comandaba a 100 hombres y había demostrado su valor en múltiples batallas. Los centuriones romanos eran la columna vertebral del ejército más poderoso del mundo. Eran hombres duros, disciplinados, acostumbrados a la obediencia ciega y a ejecutar órdenes sin cuestionamientos. Para ellos, la compasión era una debilidad que podía costar vidas en el campo de batalla. Longinus había participado en docenas de crucifixiones. Era un método de ejecución, diseñado no solo para matar, sino para humillar y aterrorizar. Los romanos lo usaban especialmente contra esclavos rebeldes y sediciosos, como una advertencia para cualquiera que desafiara el poder imperial. Ese viernes, Longinus recibió la orden de ejecutar a 3 hombres. 2 eran ladrones comunes. El tercero era diferente. Jesús de Nazaret había sido entregado por las autoridades judías, acusado de proclamarse rey y de incitar a la rebelión contra Roma. Para Longinus era solo otro revolucionario más que necesitaba ser eliminado. Pero desde el momento en que vio a Jesús, algo le llamó la atención. Este hombre no se comportaba como los otros condenados. No gritaba, no maldecía, no suplicaba por su vida. Había una dignidad en él que Longinus nunca había visto en un prisionero. La crucificación comenzó como todas las demás. Los soldados clavaron a Jesús en la cruz, dividieron sus ropas entre ellos y se sentaron a esperar que muriera. Era un proceso que podía tomar horas, incluso días. Mateo 27:35 registra el momento. Después que le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para los soldados era una rutina. Para Longinus era el comienzo de algo que no podía comprender. Pero entonces algo extraordinario comenzó a suceder. Juan 19:23-24 nos cuenta: Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado.
Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Incluso en este detalle, aparentemente insignificante, se estaba cumpliendo una profecía escrita 1000 años antes. Pero Longinus no lo sabía. Solo sabía que este hombre era diferente. Mientras las horas pasaban, Longinus observaba. Vio cómo Jesús perdonaba a sus ejecutores. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vio cómo consolaba al ladrón arrepentido. Vio cómo se preocupaba por su madre incluso en medio de su propia agonía. Nunca había visto nada igual. Entonces llegó el momento que cambiaría todo. Jesús había estado colgando en la cruz durante horas. El cielo se había oscurecido de manera sobrenatural. La tierra había temblado. Incluso los soldados más endurecidos comenzaban a sentir que algo extraordinario estaba sucediendo. Juan 19:34 registra el momento crucial, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ese soldado era Longinus, y en el momento en que su lanza atravesó el costado de Jesús, su vida cambió para siempre. Según la tradición histórica, cuando la sangre y el agua de Jesús salpicaron el rostro de Longinus, fue sanado instantáneamente de una enfermedad en los ojos que había sufrido durante años. Pero más que una sanidad física, experimentó una sanidad espiritual. En ese momento Longinus entendió quién era realmente el hombre que había ejecutado. Marcos 15:39 captura el momento de su revelación. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. No fue una declaración casual, fue una confesión de fe que le costaría todo. Si este mensaje está resonando en tu corazón, si estás viendo cómo la gracia de Dios puede alcanzar incluso en los momentos más oscuros, demuestra tu compromiso con este viaje de descubrimiento dando like a este video ahora mismo. Suscríbete a La Respuesta que Buscas si aún no lo has hecho y comparte en los comentarios desde qué ciudad y país nos acompañas hoy. Lo que sucedió después de la crucificación es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Longinus no pudo simplemente regresar a su vida anterior como si nada hubiera pasado. El encuentro con Jesús lo había transformado completamente. Lucas 23:47 nos dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Esta no fue solo una observación casual, fue una declaración pública de fe que puso en peligro su carrera, su posición social y eventualmente su vida. Imagina la situación: un centurión romano, un oficial del ejército que había jurado lealtad al César, declarando públicamente que el hombre que acababa de ejecutar por sedición era realmente el Hijo de Dios. Era una traición desde cualquier perspectiva romana, pero Longinus no podía negar lo que había visto y experimentado. La transformación en su corazón era tan real como la lanza en sus manos. El hombre que había comenzado el día como un ejecutor profesional terminó como un seguidor del ejecutado. Según las tradiciones históricas, Longinus renunció inmediatamente a su posición militar. No podía seguir sirviendo a un imperio que había crucificado al verdadero rey. Su conversión fue tan radical y completa que abandonó todo lo que había conocido. Pero seguir a Cristo en el siglo I, especialmente siendo un exsoldado romano, tenía un precio muy alto. Longinus lo sabía y estaba dispuesto a pagarlo. Las tradiciones históricas nos cuentan que Longinus se retiró a Capadocia, en lo que hoy es Turquía, donde comenzó a predicar el Evangelio. El soldado que una vez había servido al César, ahora servía a Cristo. El hombre que había tomado vidas, ahora las salvaba. Durante años, Longinus vivió como un evangelista itinerante, contando su historia a cualquiera que quisiera escuchar. Su testimonio era poderoso porque era imposible de refutar.
Él había estado allí, había visto la crucificación, había sido testigo de la muerte de Jesús y había experimentado personalmente el poder transformador de ese encuentro. Pero Roma no olvida a sus desertores, especialmente cuando se convierten en predicadores de una religión que desafía la autoridad imperial. En 1 Corintios 1:18 explica por qué el mensaje de Longinus era tan poderoso y tan peligroso. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para las autoridades romanas, la predicación de Longinus era locura y traición. Para aquellos que creían, era poder de Dios para salvación. La historia de Longinus llega a su clímax de una manera que nadie podría haber predicho. El soldado que había ejecutado al príncipe de la paz estaba a punto de seguir a su señor incluso en la muerte. Según las tradiciones históricas más confiables, las autoridades romanas finalmente localizaron a Longinus. Fue arrestado, juzgado por deserción y traición, y condenado a muerte. Pero aquí está la ironía más extraordinaria de toda la historia. El hombre que había ejecutado a Jesús con una lanza fue ejecutado de la misma manera. La tradición dice que fue decapitado, pero el simbolismo es claro. El instrumento de muerte se había convertido en instrumento de gloria. Longinus enfrentó su ejecución con la misma paz que había visto en Jesús. No había miedo. No había arrepentimiento por su decisión de seguir a Cristo. Había encontrado algo por lo que valía la pena morir: la verdad. En sus últimos momentos, Longinus habría recordado las palabras que Jesús había pronunciado desde la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Palabras que habían sido dirigidas a él y que habían cambiado su destino eterno. El soldado que había comenzado como torturador terminó como mártir. El hombre que había quitado la vida al Salvador se convirtió en alguien dispuesto a dar su vida por ese mismo Salvador. La historia de Longinus es una de las más poderosas de toda la historia cristiana porque nos muestra que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. Aquí tenemos a un hombre que participó en el acto más malvado de la historia humana, la crucificación del Hijo de Dios. Si alguien merecía condenación eterna, era él, pero en lugar de condenación, encontró perdón. En lugar de juicio, encontró gracia. En lugar de muerte espiritual, encontró vida eterna. La transformación de Longinus nos enseña varias verdades profundas. Primero, que el encuentro genuino con Jesús siempre produce cambio radical. Longinus no pudo seguir siendo el mismo después de ver quién era realmente Jesús. Segundo, que seguir a Cristo a menudo requiere sacrificio. Longinus perdió su carrera, su posición social y finalmente su vida, pero ganó algo infinitamente más valioso: su alma. Tercero, que la gracia de Dios puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Si Dios pudo salvar al soldado que torturó a su hijo, puede salvar a cualquiera. Y finalmente, que nuestras acciones pasadas no determinan nuestro destino futuro. Longinus había sido un ejecutor, pero se convirtió en un evangelista. Había sido un instrumento de muerte, pero se convirtió en un instrumento de vida. Te invito hoy a reflexionar. ¿Hay algo en tu pasado que crees que te descalifica para la gracia de Dios? ¿Hay algún pecado que consideras imperdonable? ¿Hay alguna acción de la que te sientes tan avergonzado que crees que Dios nunca podría usarte? La historia de Longinus nos dice que estás equivocado. Si Dios pudo transformar al soldado que clavó la lanza en el costado de Jesús, puede transformarte a ti también. La cruz, que fue instrumento de tortura, se convirtió en símbolo de salvación. La lanza, que fue arma de muerte, se convirtió en herramienta de revelación. Y el soldado, que fue ejecutor, se convirtió en evangelista.
Esa es la promesa del Evangelio, que Dios puede tomar lo peor de nosotros y convertirlo en algo hermoso para su gloria. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que pueda estar luchando con la culpa o la vergüenza de su pasado. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento histórico y espiritual. Si te ha gustado este contenido, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima en La Respuesta que Buscas.